Estamos de regreso aquí en el espacio de Hablemos entre Panas, un programa hecho por jóvenes para los jóvenes. Y en la llamada con Ernesto. Muy buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, Cristal, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí estamos en un día pues que estaba soleado, pero ya está un poquito más nublado. ¿Cómo te encuentras tú? Pues igual por acá, mucho sol en la mañana, está oscuro, pero no se espera que llueva. Nos comentabas que también ya estabas sintonizando Radio Teocelo, ¿verdad? Sí, tenemos la fortuna de haber compartido la universidad con el FEGO. Hemos conocido esa experiencia a través de él actualmente, pero también desde que empezó Radio Teocelo, y nos ha gustado mucho la experiencia de esta radio comunitaria. Es un gusto tenerte el día de hoy en nuestro programa y al hablarnos un poquito sobre este tema que, como me imagino ya escuchaste, ahí hubo 2 entrevistas anteriores que también pues nos dejaron mucha información, como sabemos que tú también nos las vas a dejar, Ernesto. Pues sí, ha sido muy interesante la plática de compañero Guzmán y del compañero Osvaldo. Creo que han aportado, nos han, como siempre, que escucha uno otras voces, pues dan a que pensemos mucho más en estas cosas que luego se ven como muy cotidianas. Creo que ha sido muy importante que ellos han comentado. Así es, comenzando aquí también con tu entrevista del 2 de octubre, no se olvida, pero cuéntanos cuál fue tu acercamiento con esta, pues parte de la historia, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Nos comentabas un poquito ayer, pero cuéntanos hoy al aire, si eras un joven, eras un pequeño, un adulto. 2 de octubre de 1968, yo tenía 9 años, faltaba un mes para que cumpliera 10. Estaba yo en la primaria, que pues cualquier niño pensaba ser futbolista, la escuela, jugar, pero había una característica. Yo vivía muy cerca de Tlatelolco, vivía en la colonia Vallejo, y la calle donde vivía daba directamente, pocos minutos, hacia Tlatelolco, casi a la altura de la Plaza de las Tres Culturas. Ese día, lo que yo me acuerdo como si fuera una película pánica, porque pasaban los camiones y la gente en los camiones gritaba lo que estaba sucediendo. Y lo que yo recuerdo es que gritaban, están matando estudiantes, están matando estudiantes. Es lo que la gente decía en los camiones. Me subía uno porque una de esas líneas que le decíamos los postergados era muy conocida para nosotros porque mi abuelo había sido fundador de la cooperativa de autotransporte urbano 18 de marzo 1938, que después fue asaltada por empresarios privados. Entonces nos conocían los choferes, sobre todo por la parte de que había jugado ahí mi abuelo, y eso es lo que escuchaba en el camión. Quedé muy impresionado. Todavía tengo en la cabeza esa imagen como de horror, de la gente gritando desesperada, mujeres llorando, porque era, al parecer, por lo que describían, pues terrible. Ya no se podía pasar, pararon los camiones, cercaron prácticamente toda la parte de lo que hoy es la unidad Santiago Tlatelolco. Por otra parte, por lo menos 2 hermanos mayores, una hermana y un hermano, ya estaban en la universidad. Ellos tienen su número de cuenta, empieza con 68, porque iban ya a la preparatoria. No apartaron porque era su primer año como preparatorianos, pero estaban al pendiente porque pues eran parte de la comunidad. Así es que ese es la instantánea que yo tengo de esa fecha. Más importante es que reconocerme como parte de ese movimiento, de lo que dejó ese movimiento. Somos producto del 68, como lo somos de las luchas anteriores a esa fecha, pero sobre todo del 68. Si lo tomamos como referencia, el objetivo fundamental era la lucha contra el autoritarismo, que era el que prevalecía, esta idea de que el desarrollo estabilizador de la economía mexicana hacía que todo estuviera muy tranquilo, etcétera, cuando en la base había un enorme descontento fundamentado en el autoritarismo y en la corrupción. Así es que no es algo que el movimiento estudiantil popular no era una generación espontánea, era producto de la acumulación de muchos datos. Aquí ya se mencionó el de los médicos, pero hay que recordar apenas 10 años antes la lucha de los ferrocarrileros, la lucha de los maestros, lo que estaba pasando en las universidades del interior, el alzamiento armado en Madera el 23 de septiembre de 1965, el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962, en fin, el pueblo mexicano
mexicano ha mantenido la lucha social a lo largo de muchos años. No hay en la historia casualidades, hay hechos. Y entonces, en 1968, el movimiento que inicia en julio culmina con la masacre en Tlatelolco, no es gratuita, no es un hecho fortuito, producto de la historia de la lucha del pueblo mexicano. Como movimiento estudiantil popular también tiene referencias internacionales. 1968 es un año fundamental para la humanidad. Los movimientos que se dan en muchos otros países no son gratuitos. Incluye lo que se llamaba o se daban en llamar los países socialistas. Recuérdese la primavera de Praga, precisamente en mayo 1968, en aquellos países. Obviamente lo que sucede en Estados Unidos, propio adentro, en Berkeley, en las universidades, el alzamiento de los jóvenes, la represión que hace las fuerzas de seguridad estadounidenses, obviamente París, mayo de 68, pero hay muchísimas otras experiencias en ese año. En América Latina, recuérdese que apenas un año antes habían asesinado al Che en Bolivia. En fin, tanto en el mundo como en México hay una serie de antecedentes, de referencias, de situaciones que explican el movimiento de 68. No es, insisto, un movimiento espontáneo, está centrado en la lucha contra el autoritarismo y la corrupción. Permite entonces, como una experiencia en la lucha del pueblo mexicano, en las luchas del pueblo mexicano, pues hay que considerarlo así, un parteaguas. Después de 55 años, sabemos que es algo que no se va a olvidar, ni para el pueblo de México, ni para la historia. Entonces, ¿tú cuál crees que es el impacto que está teniendo actualmente? Bueno, nosotros como Radio Teocelo, pues estamos hablando de este tema, ¿no? Pero también la importancia que radica en que también se esté hablando en todo el país de este acontecimiento 55 años después. Igual como tenemos que ver la historia hacia el presente, también la historia hacia adelante, a partir de este punto culminante de 68. ¿Qué es entonces este movimiento estudiantil popular que lucha contra el autoritarismo y la corrupción en el ámbito de una experiencia nacional e internacional? La lucha tiene que ver con muchos aspectos del pueblo mexicano en lo particular, pero también de la humanidad, por esto que ahora le llaman transformación, pero que yo le sigo llamando una revolución. Y una revolución no tiene por qué ser necesariamente violenta. Una revolución, y acaba de pasar los 50 años del golpe de Estado en Chile, también puede darse a partir de formas pacíficas. Esta revolución, esta transformación, tiene que ver lo actual con lo que estamos recuperando o estamos rememorando o estamos practicando desde 1968. No se detiene. Te doy dos hechos donde participamos que tiene que ver. Uno, en 1977, 76 y desde 75, la cuestión del trabajo que hace la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas, la lucha de los electricistas que es tan importante. En 1971, la represión del 10 de junio, que no es casual, se trataba de tener contenido el movimiento social a cualquier costo. El autoritarismo, la corrupción no iban a permitir o no podían permitirse hechos como una marcha estudiantil en el pleno centro de la capital. Está 71, entonces, el 10 de junio, está la tendencia democrática y la efervescencia sindical de los 70, lo que se conoce como la insurgencia sindical, que se da en la época de los 70, de 71, 72, que se puede explicar mucho en la zona de Naucalpan, pero también en las huelgas de General Motors, otros acontecimientos sindicales. Pero es muy significativo también, acabamos también de recordarlo, este año que se funda en marzo, el 15 de marzo de 1973, se funda la Liga Comunista 23 de septiembre. Y no es casual, no hay casualidades. Es un devenir de lo que sucede en 68, cuando muchos jóvenes, mujeres y hombres no ven otra alternativa que la lucha armada. Hace 50 años se funda la Liga Comunista 23 de septiembre, también es producto de esos acontecimientos, de lo que sucede en 71 y obviamente de 68.
Y así podemos ir caminando a lo largo del tiempo, de los 70 y llegamos a los 80. En los 80, cuando se instala la primera expresión de neoliberalismo con Miguel de la Madrid como presidente, cuando suceden los sismos de 85 en la Ciudad de México y que se produce una gran presencia social, quien hace el rescate fundamental, promueve nuevas formas de organización, es la gente. Esta comunidad se reconoce a sí misma y que empieza a trabajar y a actuar para sí misma. Y nos podríamos ir así hasta llegar a la actualidad, pero quiero destacar con esto algo que hablaba, me parece que Osvaldo, y que quisiera yo resaltar, el asunto de retomar lo comunitario, lo colectivo. Las mejores experiencias que hay desde 68, desde antes y para la actualidad, es ese sentido de lo comunitario, de recuperar la posibilidad de incidir en la propia vida de todos, pero a partir de decisiones comunitarias. Y lo hemos estado aprendiendo. Este combate al autoritarismo se da también desde lo que genéricamente se conoce como la izquierda o el movimiento democrático. Esta revolución o transformación debe basarse en el trabajo comunitario, en la labor colectiva. Eso es lo que el pueblo mexicano tiene y subyace en sus raíces, y eso es algo que hay que recobrar, no solo en nuestros pueblos originarios, sino en las comunidades modernas, en las ciudades, en el campo, en todos lados. Creo que eso permitiría que, si hay un proceso de transformación, se pueda profundizar, pueda ir más allá de lo que algunos o alguna persona define, para que sea la comunidad, el pueblo, quien pueda luchar por 4 principios básicos, que es desde 68, desde antes y para acá, lo que se lucha: libertad, la individual, pero también la colectiva, la justicia, y no hablo solo de la justicia legal, ya vimos cómo está el asunto del poder judicial, la justicia social, la que debe imperar entre las y los mexicanos, el asunto de la democracia, pero no la democracia aséptica, no la democracia que se quiere ver simplemente con esta cuestión de ir a votar, sino la democracia participativa, la democracia que a través de entidades colectivas permita que la gente decida las cosas fundamentales. Habrá cosas operativas, habrá cosas mucho más prácticas que se puedan desarrollar a través de personas designadas para ello, pero si hacemos funcionar la democracia participativa, no solo la deliberación, sino la ejecución también a través de la colectividad, de la comunidad, creo que lo podemos hacer. Y obviamente la paz, también muy importante lo que Osvaldo, me parece, comentaba antes, sobre esta cosa de los medios de comunicación, y ahí ustedes como Radio Crucero tienen una tarea que a mí me parece fundamental, importantísima, pero no solo eso, están ahora lo que le llaman las benditas redes sociales. Tenemos, y ahí es, si este es un programa para jóvenes, los jóvenes tienen un papel fundamental, porque son los jóvenes los que manejan las redes con mucha mayor habilidad, tienen una mayor penetración que personas ya mayores. El uso de estas formas de comunicación, un uso adecuado, correcto, honesto, con valores, con principios, creo que, como lo hace Radio Teocelo, creo que nos permitirá ir más allá. Los medios de comunicación y las redes sociales tienen un papel importantísimo, pero estos principios, libertad, justicia, democracia y paz, también tienen que desarrollarse sobre algunos principios éticos. Está la honestidad, por supuesto, pero yo quisiera mencionar algunos que son básicos, que hemos aprendido a lo largo de todos estos años. El respeto, hablarnos, platicar y confrontarnos con respeto. La tolerancia. A mí por lo menos me da mucha flojera que hubiera un pensamiento único. No podemos tener un pensamiento único. Y entonces tenemos que ser tolerantes a lo que el otro dice. Si estamos o no de acuerdo con el otro, es lo que le llaman el reconocimiento del otro, pues parte de esto, de que tenemos que ser tolerantes y en todo caso escuchar, dar argumentos. No estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, vámonos por acá, y tomar decisiones. Y lo que convenza y lo que decida la mayoría, pues eso es lo que quedará. Y eso no impide
impide que alguien siga pensando de la manera que quiera. Un tercer principio es el de la inclusión. No podemos tener respeto y tener tolerancia si no también incluimos, si no tratamos de que quien no se siente parte de sea incluido. Y ser parte de no es necesariamente ser parte de todo lo que los demás piensan. Las comunidades ahora de género, asunto de las mujeres, que es tan importante, sin la participación de las mujeres no vamos a ir a ningún lado. Las mujeres son fundamentales, son, decían algunos pueblos originarios, son la sal de la tierra. Y el otro principio final que quisiera mencionar es la pluralidad. Hay que respetar la pluralidad, hay que tomar decisiones, sí, hay que trabajar colectivamente y tomar decisiones colectivas también, pero eso implica reconocer que hay pluralidad, que hay diversidad, que no podemos ser iguales, ni en el vestir, ni en nuestras creencias religiosas, políticas, de vida, ni en nuestros gustos musicales. No podemos ser uniformes. Tenemos que respetar la pluralidad. Creo que estas son algunos principios éticos y algunas orientaciones que el 68 como movimiento estudiantil popular nos dejan. Y termino esta parte con algo muy importante: la relación con la naturaleza. Si no empezamos, si no hacemos ya cosas efectivas hacia nuestra relación como seres humanos con la naturaleza, pues no vamos a poder avanzar. Va a ser siempre un fracaso en tanto no respetemos nuestra relación con la naturaleza, lo que ahora ya denominan los derechos de la naturaleza. Creo que esto es algo fundamental derivado del movimiento del 68 y lo que hemos aprendido, lo que hemos estado haciendo todos y todas a partir de entonces hacia acá. Muchísimas gracias por esta parte que nos dejas también tú, Ernesto. Como mencionas, el movimiento estudiantil no solamente pues nos deja marcados en la parte social, sino también en la individual de cada persona, de las diferentes formas de pensar que tenemos cada quien. De igual forma en el ámbito político, ¿no? El también seguir por ahí buscando la información veraz de lo que en realidad está pasando, lo económico, lo relacionado al tema ambiental, como también mencionas, como esta parte de la armonía que debe haber en todo esto, pero pues también pues la importancia de que los movimientos también se estén dando, y como también lo mencionas de la parte de la unión como pueblo mexicano que necesitamos para poder ir erradicando con todo este tema de la corrupción, de los movimientos que al final se convierten en una represión por parte de los gobiernos para no dejar salir esa libre expresión. ¿Algo más que nos quieras comentar ya en los últimos minutos, Ernesto, para irnos despidiendo? Sí, que lo mencionaste. Mi segundo apellido es Olin. En náhuatl significa movimiento. Y es precisamente el que era ese el símbolo del PMT que mencionaban, estas aspas. Movimiento Olin, que es mi segundo apellido, insisto, es cambio, es transformación, es ir más allá. Creo que es muy bueno. Yo vengo de una organización que deriva de un proceso de pensamiento que venía de grupos de compañeros que venían del movimiento armado, la experiencia de la Liga Comunista 23 de septiembre, y que en un proceso que se llamó de reflexión concluimos en algo que denominamos la corriente socialista, esa como experiencia política, como expresión política. Pero a más de esto, y de esta aclaración, este apunte, decir al final lo que tenemos que insistir es en los derechos colectivos, en el trabajo como comunidad, en el seguir insistiendo en que este tiempo en México yo lo veo como un tiempo de oportunidad. Lo que viene del 68, que nos abrió la posibilidad de todo esto, tenemos la oportunidad de transformarnos a nosotros mismos, de transformar nuestras comunidades en la medida en que participemos, en que algo que me gustó también mucho que escuché, leer, no en leer o por tener conocimiento, no algo aséptico, no, sino leer con un sentido, saber para qué, leer literatura, leer ciencia, leer todo lo que se puede, y creo que eso a los jóvenes, a las jóvenes, les va a ayudar mucho en el camino de lo que está por venir.